Es el título de la sesión de hoy, de mi sesión, funciones sintácticas, sujetos y objetos. Se marca dentro de estas sesiones, revisando cánones, como ha dicho la profesora Almeida, pues se trata un poco de ofrecer nuevas perspectivas. Y yo lo que voy a hacer aquí es ofrecer nuevas perspectivas en el estudio de la gramática. ¿De acuerdo? Bueno, este es un poco el esquema de la presentación. Vamos a presentar la sesión. Vamos a hablar un poco de las actitudes, de las competencias y los contenidos que serían útiles trabajar en el aula, en las sesiones de gramática de secundaria. Voy a introducir algunos conceptos modernos, algunos conceptos gramaticales relativamente modernos que quizás no sean muy familiares, que os pueden ser útiles para la enseñanza de la gramática en el aula. Y voy a hablar también de las funciones sintácticas, en particular del sujeto y del objeto. Y al final, pues nada, unas pequeñas conclusiones que podemos discutir todos en común. Quiero anunciar que una parte de este curso se ha elaborado en colaboración con la profesora Pilar Pérez Ocón y lo hemos presentado en algunas sesiones anteriores de una serie de sesiones que se llaman GROC, Gramática Orientadas a las Competencias, y algunas de esos materiales pueden coincidir. Si habéis estado en las sesiones GROC, pues es que quizá os suenen familiares algunas de las cosas que vamos a decir aquí. ¿De acuerdo? Bueno, me da pena no ver el chat, que a ver qué podéis estar comentando ahora mismo. Bueno, vamos a presentar el curso. Básicamente, el material que es útil para trabajar los contenidos que vamos a ver proviene de 3 fuentes, de 4 en realidad. La primera fuente es la Nueva Gramática de la Lengua Española, publicada por la Real Academia de la Lengua Española en el año 2009. Es una obra en 3 volúmenes. El primer volumen cubre la morfología y las clases de palabras. El segundo volumen cubre la sintaxis, las construcciones gramaticales. Y el tercer volumen cubre la fonética y la fonología. Mucho de lo que vamos a hablar aquí proviene de los 2 primeros volúmenes, en especial del segundo volumen dedicado a la sintaxis. Esta nueva gramática de la lengua española, publicada por la Academia, es el resultado de la colaboración de la Academia con las distintas academias que están, digamos, destinadas en los países hispanohablantes: México, Cuba, Panamá, Paraguay, Honduras, Argentina, Chile, etcétera. Estados Unidos, Filipinas. Bueno, de tal modo que esta gramática contiene una buena dosis de información sobre variación lingüística, especialmente de variación gramatical en el mundo hispanoamericano, y por ello es bastante útil y recomendable tenerla como material de referencia. Si no queréis usar esta gramática bastante exhaustiva, pues podéis usar el manual que se publicó en el año 2010, que es un compendio de 800 páginas, 900 páginas, que resume un poco los elementos más importantes que se utilizan, los conceptos más importantes que se utilizan en la gramática publicada por la RAE. Este manual es un compendio, por tanto es un resumen, pero es un resumen bastante exhaustivo, y de tal modo que la mayoría de conceptos teóricos y empíricos que se utilizan se pueden encontrar también en este manual. En el año 2020 se ha publicado este librito, que se llama Glosario de Términos Gramaticales. Es también una obra publicada por la Real Academia de la Lengua Española. Y este glosario consiste en un glosario, es decir, un diccionario especializado en términos gramaticales. Lo interesante de este glosario es que introduce pequeñas definiciones y hace remisiones a los párrafos o a las partes de la gramática de la lengua española del año 2009 en los que se utilizan estos términos, y también hace remisiones a la gramática más importante de la lengua española, que es
la gramática descriptiva de la lengua española, publicada en el año 1999, dirigida por el profesor Ignacio Bosque y por la profesora Violeta de Monte, que es la gran gramática de referencia de dime. Perdone, ¿eh? Es que Sí, adelante. no se puede, no va avanzando la pantalla. Estamos en la primera diapositiva. Disculpe. ¿No va avanzando la pantalla? No, se está en la presentación del curso. Ahora sí, ahora sí. Lo estaban poniendo en el chat. Gracias. Perdone, ¿eh? Vale. Pues, nada, muchas gracias por la información. Pues no sé muy bien por qué. Vamos a ver si consigo. Vale, bueno, parece que es un problema con la. Voy a hacerlo así entonces, sin recurrir al modo pantalla. Sin recurrir al modo presentación. Ahora, ¿lo veis avanzar? Sí, sí, ahora sí. De acuerdo. Perdonad entonces. Sí, no sé por qué ahora no me deja. Aquí. Bueno, entonces, bueno, lo vamos a hacer de este modo para, para que podáis verlo en pantalla también. Bueno, el glosario, estaba diciendo el glosario de términos gramaticales, se publicó en el año 2010. Perdón, en el año 2020, perdón, es una obra también de la Academia y lo que hace este glosario es dar una pequeña definición de los términos que utilizan de los términos teóricos gramaticales que se utilizan en la gramática de la lengua española y también se hace remisiones a los párrafos en los que ese término se utiliza en la gramática del año 2009 y también se hace remisiones a los lugares donde se usa ese término en la gran gramática de referencia del español, que es la gramática descriptiva de la lengua española, publicada en el año 1999, dirigida por Ignacio Bosque y Violeta de Monte, que es una obra que está compuesta por 3 volúmenes, dedicada pues a la morfosintaxis del español, básicamente. La cuarta fuente de los elementos que se manejan en la presentación es este artículo, está citado en bibliografía, la aplicación de la gramática en el aula, recursos didácticos clásicos y modernos para la enseñanza de la gramática. Es un artículo del año 2016 publicado por Ignacio Bosque y Ángel Gallego en la revista Lingüística Teórica Aplicada, pero está disponible en la página web. Está la referencia, está al final de la presentación, por si os interesa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco de qué actitudes queremos construir en la enseñanza de la gramática en el aula de secundaria. Bueno, la clase de sintaxis. La clase de sintaxis, pues normalmente no es una clase que, digamos, levante el entusiasmo en los alumnos de secundaria. Cuando se habla de gramática, los alumnos de secundaria, pues realmente esperan otra sesión de sintaxis o sesión de gramática que, bueno, que les va a aburrir. Vamos a ver si podemos cambiar esas actitudes frente a la presentación de la gramática, a la presentación de la sintaxis. En el BOE, en el Real Decreto de 2014,
el currículo básico de lengua en la educación secundaria obligatoria habla en el siguiente sentido. Vamos a leerlo. Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales. El bloque de conocimiento de la lengua responde a la necesidad de la reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original, servir de base para el uso correcto de la lengua. Bueno, ¿qué nos está diciendo esta definición del bloque de conocimiento de la lengua? Bueno, pues este bloque de conocimiento de la lengua lo que hace es destilar un prejuicio antigramaticista, en el sentido de que demuestra un prejuicio hacia el estudio de los conocimientos lingüísticos por sí mismos, como si los conocimientos lingüísticos por sí mismos no tuvieran ninguna utilidad. Se hace una especie de contraposición entre dos identidades, la identidad de la sintaxis, de la lingüística en general si queréis, pero yo voy a centrarme en la sintaxis, y lo que se conoce como didáctica de la lengua, que incluye la comprensión lectora, la oralidad, la producción textual. Se parte de que es más sencillo utilizar o enseñar a los alumnos de secundaria todo lo que tenga que ver con la comprensión lectora, con la oralidad o con la producción textual. La idea de que se parte es que la reflexión sobre la gramática, la reflexión, si queréis, sobre la lingüística, es mucho más complicada, necesita de una maduración cognitiva que no necesita la comprensión textual, la producción textual o que no necesita la comprensión lectora o la producción oral. Y por tanto, que el estudio de la sintaxis, de la gramática, de la reflexión lingüística debe dejarse para más adelante. Más premisas que están subyacentes al currículo de lengua en el bloque de conocimiento de la lengua. Pues otras premisas que están subyacentes es que la didáctica de la lengua y la reflexión gramatical, la reflexión sobre la sintaxis, comparten o digamos que compiten por ocupar el mismo espacio cognitivo. Si estamos empeñados en que nuestros alumnos desarrollen la competencia comunicativa, en especial la competencia lectora, pues no podemos enseñar la reflexión sobre la gramática, porque al fin y al cabo están compartiendo el mismo espacio cognitivo, el mismo nicho de aprendizaje. Y también se asume que la competencia lectora, la competencia oral o la competencia escrita es competencia exclusiva del profesorado de lengua. Por tanto, si el profesorado de lengua tiene que dedicarse a desarrollar la competencia comunicativa en lo que tiene que ver con la comprensión escrita, la comprensión lectora, la producción oral o la producción escrita, no puede perder tiempo en dedicarse a la reflexión lingüística, hacia la reflexión gramatical. ¿De acuerdo? Esas son algunas de las premisas que se asumen en el currículum de lengua habitualmente. La obligación de que los contenidos de la materia se armonicen con un planteamiento general basado en el uso instrumental de la lengua es lo que explica que haya esta preponderancia de los enfoques comunicativos. Es decir, que tenemos que centrarnos en el uso instrumental de la lengua y dejar un poco al lado el uso reflexivo de la lengua, porque es necesario, digamos, que el uso reflexivo de la lengua, reflexionar sobre la gramática, reflexionar sobre lingüísticamente, implica una madurez cognitiva que los alumnos de secundaria, especialmente los de los primeros cursos, todavía no han alcanzado. Esa es una de las premisas que se asume. Bueno, yo quiero, en estas sesiones que se van a dedicar a la gramática, digamos que todos los participantes van a intentar rechazar estos planteamientos. Van a intentar rechazar estos planteamientos en el sentido de que la reflexión gramatical sobre la lengua
nos puede permitir desarrollar competencias que no están exclusivamente relacionadas con el uso instrumental de la lengua. Son capacidades que podemos llamar capacidades de observación, capacidades que nos permiten descubrir qué hay de sorprendente en lo que se esconde en el uso habitual de la lengua, la capacidad de argumentación, la formación y defensa de hipótesis y la capacidad de experimentación, la invención de pruebas a favor o en contra de una idea, el rechazo al criterio de autoridad, etc. Es más, la reflexión gramatical nos puede servir para fomentar diferentes tipos de creatividad que van más allá de la creatividad que normalmente se asocia al arte y a la literatura. Es la creatividad que en la síntesis, es decir, la capacidad para decir menos cosas o decir más cosas con menos cosas, ser capaces de sintetizar conceptos, ideas y principios, la capacidad para formar teorías y explicar sistemas conceptuales y capacidad para proponer explicaciones y, sobre todo, la capacidad para formular preguntas. Todas estas capacidades, estas competencias, las podemos desarrollar haciendo la reflexión lingüística, alejándonos un poco de lo que es el uso instrumental de la lengua. Son capacidades que normalmente se asocian a las competencias que se desarrollan en las asignaturas más científicas, como física, como química, como ciencias naturales, pero que, sin embargo, podemos desarrollar también en el aula de lengua, si nos alejamos un poco de esta restricción que nos lleva a plantearnos el uso instrumental de la lengua como la actividad fundamental en el aula de lengua de secundaria. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo podemos desarrollar estas competencias? Bueno, podemos desarrollar estas competencias, estas capacidades si introducimos algunos conceptos útiles de la investigación en gramática que son relativamente modernos. En primer lugar, podemos introducir el concepto de competencia comunicativa, que seguramente les es familiar a todos ustedes, pero podemos darle una visión distinta a la competencia comunicativa. Podemos darle un enfoque cognitivo, de tal modo que podamos reconciliar la perspectiva instrumental en el estudio de la lengua con la perspectiva formal o gramatical. Bueno, seguramente esta división a todos ustedes les es familiar. La competencia gramatical la competencia comunicativa se puede dividir o se puede subdividir en lo que llamamos la competencia gramatical, que consiste en el dominio del sistema lingüístico, la competencia discursiva, el estudio de la coherencia y la cohesión de los enunciados en el discurso, la competencia sociolingüística, la actuación de los hablantes en el contexto sociocultural en el que se producen los usos lingüísticos, y la competencia estratégica, la correspondencia que hay entre los enunciados y los objetivos comunicativos del emisor. ¿Por qué esta división de la competencia comunicativa nos puede ser útil para plantear el desarrollo de las competencias que hemos hablado antes, que tienen que ver con el fomento de la observación, la capacidad de la síntesis, la capacidad para promover hipótesis y formular preguntas? Bueno, pues porque si concebimos la competencia gramatical como un elemento articulador de todas estas competencias, podemos ver que la competencia gramatical nos sirve como el elemento, digamos, que actúa como palanca de todas estas competencias, de la competencia estratégica, de la competencia sociolingüística y de la competencia discursiva. ¿De acuerdo? Pero para entender que la competencia gramatical es este elemento que funciona como palanca o como
elemento intermedio de intermedio entre las distintas competencias, tenemos que, digamos, dar una visión más amplia de lo que entendemos por competencia gramatical. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos por competencia gramatical? Bueno, pues porque por gramática o por competencia gramatical podemos entender, en primer lugar, lo que aparece en 1A, el conjunto de conocimientos lingüísticos de un hablante. También podemos entender por gramática el conjunto de conocimientos lingüísticos, más bien la teoría que proponemos sobre ese conjunto de conocimientos lingüísticos. Es lo que se conoce de manera teórica como competencia gramatical o lingüística. Y además de eso, podemos entender también como por gramática el manual sobre el conjunto de conocimientos lingüísticos que intenta describir o explicar el funcionamiento del sistema lingüístico. Bueno, esta concepción ampliada de gramática, que incluye todos estos tres elementos, nos va a permitir que nos podamos hacer preguntas de manera inquisitiva y reflexiva sobre cuestiones que en las concepciones más antigramaticistas quedaban relegadas al uso. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a ver un ejemplo. Lo que quiero decir es que esta concepción de la gramática es una concepción modular, estableciendo cuáles son las teorías que nos permiten describir el conjunto de conocimientos lingüísticos del hablante, podemos explicar, digamos, cómo el hablante es capaz de utilizar la gramática, la competencia gramatical para establecer, digamos, un discurso coherente, un discurso adecuado a su situación sociolingüística y un discurso adecuado a los objetivos que se haya planteado en el acto comunicativo. Vamos a ver un ejemplo enseguida. Fíjense, tenemos estos dos enunciados. Cuidado con la mesa y cuidado con esa mesa. Estos dos enunciados los emitimos en este contexto particular. Dirigimos uno de estos enunciados a un contexto particular en el que tenemos a una oyente a una participante en la conversación, a una oyente que es ciega. ¿De acuerdo? Y podemos decirle, cuidado con la mesa o cuidado con esa mesa. Bueno, el enunciado de B en este contexto es un enunciado que sería inapropiado en ese contexto mencionado. La pregunta que tenemos que hacernos es por qué el enunciado de B sería un enunciado inapropiado en ese contexto particular. Estamos hablando a un oyente que es ciega. ¿Es un problema gramatical? ¿Es un problema discursivo? ¿Es un problema estratégico? Como no puedo acceder al chat, no puedo ver lo que planteáis, pero bueno, dejaros darle mi hipótesis o cómo podemos utilizar este tipo de información para hablar sobre la competencia gramatical en clase. Bueno, la idea que me gustaría defender es que se trata de un problema gramatical, pero que tiene consecuencias en el resto de las competencias que forman la competencia comunicativa, especialmente en la competencia discursiva y en la competencia estratégica. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia en ese contexto particular? Bueno, pues estudiando las propiedades gramaticales de dos elementos que aparecen en esos dos enunciados, el artículo definido la y el demostrativo esa. ¿Vale? Tanto el artículo definido como el demostrativo son determinantes definidos. Esto lo habéis estudiado, lo enseñáis normalmente en los cursos de primero de secundaria, de segundo de secundaria, de tercero de secundaria, de cuarto de secundaria, incluso en primero y en segundo de bachillerato. Se habla de que el paradigma de los determinantes incluye a los artículos definidos, como el, como la, y a los demostrativos.
A lo que no se suele hacer mención es que los determinantes pueden tener propiedades gramaticales diferentes, ¿eh? Por ejemplo, el artículo definido normalmente se utiliza para aludir a referentes identificables mentalmente. El artículo definido se utiliza como un índice para buscar en nuestro espacio mental cosas que nos son familiares. ¿De acuerdo? Cuando usamos un sustantivo acompañado por el artículo definido, lo que hacemos es buscar en nuestro archivo mental un elemento que nos sea familiar, que haya aparecido previamente en el discurso. Cuando usamos el demostrativo ESA, lo que hacemos es intentar identificar un referente de manera espacial, es decir, hacerlo de manera que podamos señalar de manera espacial, de manera física, al referente al cual nos queremos aludir. Bueno, el enunciado de B presenta una dificultad de interpretación al oyente invidente, puesto que cuando emitimos el enunciado "cuidado con esa mesa", la indicación del demostrativo, la indicación demostrativa de la palabra esa, no la puede procesar porque no puede manejarse, no se puede manejar porque la oyente invidente no se puede manejar en el espacio físico que nos rodea. Por tanto, fijaros, un problema que es gramatical, o más bien, esta explicación solo es posible si admitimos que las piezas léxicas, la, esa, en realidad se pueden descomponer en haces más complejos, en elementos más pequeños. Las piezas léxicas son haces complejos de propiedades gramaticales y semánticas. Esas propiedades gramaticales o semánticas pueden tener consecuencias en el modo en el que usamos discursivamente los elementos, o pueden tener consecuencias en el modo en el cual nos planteamos las estrategias de comunicación. Pero para ello es necesario asumir que las piezas léxicas, la y esa, pueden tener propiedades gramaticales más pequeñas como identificable mentalmente, lo que gramaticalmente llamamos de manera técnica familiaridad, o identificable especialmente, lo que en la gramática de manera técnica llamamos deixis. ¿De acuerdo? Pero para ello hay que asumir que las piezas léxicas están compuestas por elementos más pequeños, por propiedades gramaticales más elementales, como la familiaridad o ser un elemento deíctico. Son propiedades que forman parte de las piezas léxicas, pero que no necesariamente son propiedades exclusivamente gramaticales, sino que pueden ser propiedades semánticas, de significado, que sin embargo tienen una consecuencia o actúan de manera visible en la gramática y en consecuencia en la competencia discursiva y en la competencia estratégica. Por tanto, si planteamos cuestiones como esta que hemos discutido en este contexto, podemos ver que hacer gramática es bastante más que identificar categorías y funciones. Es bastante más que etiquetar, es bastante más que clasificar y es bastante más que comentar. Hacer gramática es también establecer qué aspectos de la forma de un enunciado nos permiten relacionarlo con su significado. En este caso particular hemos visto que la diferencia de significado de la diferencia de las propiedades gramaticales de la y eso, de la y esa, podemos relacionarla con un aspecto de su significado. Y al establecerlo y al establecer estas diferencias de significado, podemos ver que podemos plantearnos de manera indagadora y de manera reflexiva
cuáles son las conexiones que hay entre la forma de los enunciados y su significado. ¿De acuerdo? Aquí, en este planteamiento que nos hemos hecho, no hemos mencionado ni lo que es cuidado, ni lo que es mesa, no hemos hablado de sujetos, no hemos hablado de términos de preposición, no hemos hablado de enlaces, no hemos hablado de sujetos, pero nos hemos planteado un problema gramatical. ¿Cómo nos hemos planteado este problema gramatical? Nos hemos planteado este problema gramatical examinando cuáles son las propiedades elementales que forman parte del artículo definido la. Nos hemos planteado un problema gramatical examinando cuáles son las propiedades elementales que forman parte del demostrativo definido. Y estudiando esas propiedades elementales, podemos ver que la manipulación de esas propiedades elementales tiene consecuencias no solamente para el significado, sino tiene consecuencias para que esos enunciados sean apropiados en un contexto particular o no. Es decir, tiene consecuencias para la competencia discursiva y, en consecuencia, tiene consecuencias para la competencia comunicativa. De tal modo que, reflexionando sobre un pequeño aspecto de la gramática de los artículos definidos frente a la gramática de los artículos demostrativos, podemos estudiar cuestiones que tradicionalmente se encajan en el uso instrumental de la lengua, como cuando un enunciado es apropiado en un contexto particular. ¿De acuerdo? Bueno. Pero para ello hay que asumir esta visión que es relativamente moderna, que asume que la competencia gramatical, entendida de esta manera ampliada, es el elemento vertebrador o articulador del uso instrumental de la lengua. ¿Se puede estudiar el uso instrumental de la lengua sin hablar de la competencia gramatical? Por supuesto. Pero si estudiamos la competencia gramatical, podemos ver que hay muchos elementos que tienen consecuencias en el uso instrumental de la lengua. La visión moderna de la gramática asume que la sintaxis o la gramática es el elemento que permite relacionar la forma y el significado. Y al relacionar la forma y el significado, podemos tener, al relacionar la forma y el significado, podemos tener consecuencias en el uso instrumental que hacemos de los enunciados. La visión moderna de la gramática también asume que la sintaxis, la gramática, es una proyección de las dependencias léxicas de los elementos. Es decir, que a la hora de construir los enunciados, lo que vamos a hacer es coger los elementos básicos, las piezas léxicas, y ver cómo las piezas léxicas requieren construirse con unas piezas o con otras. Eso es lo que llamamos dependencias léxicas. La visión moderna de la gramática asume también que el significado de una oración es el resultado de ir combinando poco a poco las piezas léxicas que forman esos enunciados. Es lo que aparece aquí. La visión moderna de la gramática asume que las unidades sintácticas complejas se forman composicionalmente, es decir, vamos uniendo los elementos léxicos para dar lugar al significado. ¿Vale? Por tanto, la visión moderna de la gramática asume que las oraciones no son el elemento fundamental de la gramática, no lo son. La visión moderna de la gramática asume que la oración no es el elemento que define a la sintaxis, sino que lo que define a la sintaxis es el hecho de que cualquier pieza léxica puede ser utilizada para componer significados. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros, tenemos aquí el enunciado de 4a. Mariano se preocupa por los demás. Es una oración. Está formada por un sujeto, por un predicado, se preocupa por los demás. Bueno, el mismo significado
se puede formar si en vez de formar una oración construimos un grupo nominal, como la preocupación de Mariano por los demás. ¿De acuerdo? ¿Cómo es posible? Bueno, esto es posible porque la visión moderna de la gramática asume que el significado que aporta Mariano se preocupa por los demás y el significado que aporta la preocupación de Mariano por los demás se construye del mismo modo. Se construye cogiendo una pieza léxica, preocuparse en el caso de 4A, preocupación en el caso de 4B y completando esas piezas léxicas con la información necesaria que requieren los elementos correspondientes. Preocuparse es un elemento que necesita combinarse con un elemento que exprese el individuo que tiene la preocupación. Y preocuparse es un elemento que necesita combinarse con un elemento que exprese aquello que suscita la preocupación. Bueno, Mariano es el elemento que sufre, que tiene la preocupación, lo llamamos experimentante. Por los demás, o los demás, es el elemento que asume el motivo de la preocupación. Bueno, si observamos el grupo nominal, la preocupación de Mariano, vemos que Mariano, en preocupación, está realizando el mismo papel, el mismo rol. Está ejerciendo el papel de sufrir la preocupación, tener la preocupación. Y los demás está sufriendo o está actuando del mismo modo que funciona aquí. Mariano se preocupa por los demás. Está funcionando como el elemento que sufre la preocupación. Por tanto, tenemos, si podemos llamarlo así, las mismas funciones semánticas. Y en consecuencia tenemos la misma interpretación. Es decir, que aunque sintácticamente Mariano sea un sujeto, no sé por qué no puedo, aunque sintácticamente Mariano sea un sujeto en 4A y por los demás sea un complemento de régimen en 4A y en 4B Mariano sea un complemento de nombre y por los demás sea un complemento de nombre en 4B, el significado que aportan 4A y 4B es muy similar. Eso es un indicio de que se han construido de manera muy similar. ¿De acuerdo? Se han construido de manera muy similar porque ambas se han construido siguiendo los requisitos que requieren las piezas léxicas preocuparse y preocupación. En ese sentido, hablamos de que los significados son el resultado de las dependencias léxicas de los elementos que componen las oraciones o los grupos. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver otro caso. Fíjense en las siguientes secuencias. Yo adoro las manzanas, me gustan las manzanas, yo disfruto con las manzanas. Si preguntamos en secundaria cuál es el sujeto de B, pues una respuesta habitual que suelen dar los alumnos es me. En 4B el sujeto es me. ¿De acuerdo? Obviamente sabemos que el sujeto de 5B no es me, sino las manzanas. La pregunta es ¿por qué muchos alumnos responden que el sujeto es me? Bueno, pues si nos fijamos en me gustan las manzanas y yo adoro las manzanas o yo disfruto con las manzanas, vemos que la relación semántica que hay entre me y gustar es muy similar a la relación semántica que hay entre yo y adorar. En ambos casos el pronombre está expresando el elemento que está experimentando la sensación de adorar o la sensación de gustar. Y en ambos casos, las manzanas está expresando la misma relación semántica entre adorar y gustar.
Está expresando el elemento que, digamos, es objeto de nuestra sensación. Bueno, el estudiante que contesta erróneamente a esta pregunta, ¿cuál es el sujeto de B? Una pregunta sobre la gramática de B, lo que está haciendo es acceder a su competencia gramatical a través del significado. ¿De acuerdo? Lo que hace es, dado que me y yo en 5A y 5B están representando o están haciendo el mismo papel semántico, tener la sensación, es lógico plantearse que el sujeto de me es gustar en el mismo modo que el sujeto de adorar es yo, dado que al fin y al cabo yo y me están, digamos, relacionándose con adorar y gustar del mismo modo. Es decir que, en este caso, el estudiante está actuando como un hablante. ¿Cómo podemos pasar de esa actitud del hablante a la actitud del gramático? Bueno, si definimos o si nos planteamos que en la gramática, además de las funciones sintácticas tradicionales, podemos tener otro tipo de funciones, lo que llamamos las funciones semánticas, las funciones argumentales. Es decir, las funciones argumentales o las funciones semánticas son los papeles, los roles que desempeñan los elementos en los eventos expresados por los predicados. En este caso particular, en adorar y en gustar, tenemos que en el evento expresado por adorar y en el evento expresado por gustar, tenemos los mismos participantes. Alguien que experimenta la sensación y algo que sufre la sensación. Al primer elemento lo llamamos el experimentante, es decir, la persona que manifiesta el estado psicológico expresado por el verbo. Al segundo elemento lo llamamos el tema, es decir, a la causa del estado psicológico. Tanto en A como en B, la persona que está experimentando el estado psicológico es el pronombre. Y el elemento que está causando el estado psicológico es el grupo nominal, las manzanas. Por tanto, cuando a un estudiante le planteamos esta pregunta, ¿cuál es el sujeto de B? Lo que hace es entrar en su gramática interna a través del significado. Dado que A y B coinciden en el significado, coinciden en el papel que juegan yo y me desde el punto de vista de sus funciones semánticas, el estudiante concluye inmediatamente que si yo es el sujeto de adorar, pues también lo tiene que ser me. ¿De acuerdo? Bueno, si asumimos que además de las funciones sintácticas tenemos funciones semánticas, podemos, digamos, desarrollar en el estudiante o conseguir que el estudiante pase de una actitud del hablante a la actitud del gramático. La actitud del gramático lo que haría es identificar la función semántica de los pronombres en A y B como experimentante, independientemente de su función sintáctica. Yo y me tienen la misma función semántica. Son o designan los elementos que experimentan el estado psicológico, aunque sintácticamente se comporten de diferente modo. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo pasamos de una actitud a otra? Pues partimos de la capacidad que tiene el estudiante para reflexionar sobre su competencia gramatical a través del significado. Es decir, al estudiante le preguntamos qué significan las oraciones. De ese modo podemos entrar en su competencia gramatical. Lo que le estamos pidiendo al estudiante es que reflexione como hablante acerca de su lengua. A través de la progresión en el aprendizaje de conceptos gramaticales, intentamos que el estudiante adquiera una actitud de gramática. Es decir, que para dar el salto de la actitud del hablante a la actitud del gramático, tenemos que plantear que normalmente en gramática hablamos de dos tipos de funciones. Las funciones sintácticas y las funciones semánticas. Las funciones sintácticas son las funciones que los sintagmas, los grupos, los elementos contraen con un verbo.
Las funciones semánticas son los papeles, los roles que juegan los participantes en los estados, en las acciones, en los procesos expresados por los predicados que forman las oraciones. Con la terminología y los procedimientos formales, lo que hacemos es ir progresivamente sustituyendo las nociones preteóricas, como el sujeto de me gustan las manzanas es me, las vamos sustituyendo a nociones ya más teóricas con terminología y procedimientos formales que permiten realizar explicaciones. Vamos con otro ejemplo. Fijémonos en las oraciones de 7a. Aquí hay maíz y aquí existe maíz. Es inevitable que si pedimos a los estudiantes que identifiquen el sujeto de A y el sujeto de B, es inevitable que un buen número de ellos identifiquen que maíz es el sujeto de la oración A y que maíz es el sujeto de la oración B y el sujeto de la oración B. Es inevitable que un buen número de estudiantes se identifiquen como sujeto a maíz en A, ya que también es sujeto en B. ¿Por qué es inevitable? Bueno, pues porque muchos estudiantes entran en su competencia gramatical, es decir, reflexionan sobre su lengua a través del significado. Y si el significado que contrae maíz con respecto al verbo haber es muy parecido al significado que contrae maíz con respecto al verbo existir, es lógico que los estudiantes deduzcan que si maíz tiene la misma relación con haber, que maíz tiene la misma relación con existir, es lógico que muchos de ellos piensen, bueno, es porque se están comportando del mismo modo. Por tanto, que en ambos casos tenemos un sujeto. Bueno, ¿cómo pasamos de la actitud del hablante a la actitud del gramático? Bueno, pues tenemos que haber explicado a los alumnos que hay una diferencia entre las funciones semánticas y las funciones gramaticales. Las funciones gramaticales son relaciones gramaticales que los elementos contraen con los verbos y están marcadas gramaticalmente, mientras que las funciones semánticas son relaciones que los participantes en un evento contraen con un predicado. En este sentido, maíz contrae la misma relación semántica con el verbo haber que maíz contrae con el verbo existir. Están, digamos, expresando el elemento que es sujeto, digamos, de la existencia expresada por el verbo haber. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco la idea. Fíjense que aquí no hemos etiquetado, no ha sido necesario etiquetar, no ha sido necesario clasificar, no ha sido necesario segmentar, simplemente hemos pedido que a los alumnos que reflexionen sobre el significado de dos enunciados. Y a partir de la reflexión que hacen los alumnos sobre el significado de los enunciados, podemos plantear ya la introducción de nociones más complejas, como las funciones semánticas, las funciones gramaticales. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco ahora en particular de las funciones sintácticas. Bueno, ¿cuál es el problema o la complejidad de los sujetos? Bueno, si vemos este paradigma, las considero necesarias. Magnífico el partido de ayer. La profesora le prometió explicar la teoría. Los ladrones entraron por la puerta. Fueron detenidos 2 horas después. Llaman a la puerta. En la AUH se quiere a los estudiantes. Huele a podrido. El ganador del premio ha sido una escritora madrileña. No me apetece nada. Bueno, ¿cuál es el problema que plantea la función sintáctica de sujeto? ¿Y por qué puede ser un problema enseñarla a los estudiantes de secundaria? Pues los elementos que aparecen recuadrados con un recuadro rojo son todos ellos sujetos. Es
Es decir que en considero necesarias, las es un sujeto. En magnífico el partido de ayer es un sujeto. En la profesora le prometió explicar la teoría tiene un sujeto, que es este elemento que hemos marcado con este signo de conjunto vacío. En los ladrones entraron por la puerta, fueron detenidos 2 horas después, fueron detenidos, tiene un sujeto. En llaman a la puerta también hay un sujeto. En la UH se quiere a los estudiantes, también hay un sujeto. En huele a podrido también hay un sujeto. O el ganador del premio ha sido una escritora madrileña es el sujeto, a pesar de que no ocupe la posición canónica de sujeto. O en no me apetece nada, nada es también el sujeto, a pesar de que no ocupe la posición canónica de sujeto. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Bueno, pues que la noción de sujeto es compleja y que no es fácil enseñarla, ¿de acuerdo? Y que no es fácil enseñarla. Ahora vamos a ver en qué sentido decimos que la noción de sujeto es compleja. Es decir que la noción de sujeto es compleja y, por tanto, tenemos que introducirla en la enseñanza de la gramática de manera progresiva. De manera progresiva. Es decir, no podemos plantear que los alumnos de primero de ESO sean capaces de analizar sintácticamente todas las secuencias de A a I del mismo modo en el mismo momento. Porque los problemas que plantean cada uno de los sujetos que aparecen en 8 son problemas distintos que requieren que nos fijemos en distintos aspectos de la noción de sujeto de manera gradual, de manera progresiva. La noción de sujeto es una noción compleja, aunque tradicionalmente pensamos en el sujeto como una cuestión, un término monolítico, que no se puede descomponer. Pues no. La gramática moderna nos ha enseñado que la noción de sujeto es un elemento que se puede descomponer, que no es un elemento primitivo, sino que podemos descomponer en propiedades más pequeñas. Y cada una de esas propiedades es la que está haciendo su papel para definir lo que es un sujeto en las secuencias que aparecen en 8. La noción de sujeto es una noción compleja. Ninguno de los elementos marcados como sujetos en las oraciones anteriores son sujetos prototípicos, pero todos ellos manifiestan algunos o varios de los rasgos más elementales que son necesarios para construir lo que es un sujeto. ¿De acuerdo? No son sujetos prototípicos, pero todos ellos manifiestan alguna de las propiedades necesarias para tener un sujeto en una oración. Por tanto, ser sujeto no es una cosa, sino varias. Y en consecuencia, lo más importante, no se puede enseñar la función sintáctica de ser sujeto enseñándola de una sola vez, porque ser sujeto son varias cosas. Y para enseñar lo que es un sujeto tenemos que ir de manera gradual enseñando lo que son esas varias cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué nociones son necesarias para comprender la noción de sujeto? Bueno, lo que en gramática moderna se llama el caso. El caso recto o caso nominativo, cuyo reflejo es la concordancia de persona y número en el verbo. Si miramos la nueva gramática de la lengua española, aquí podemos leer en estos párrafos la información necesaria para entender lo que es la concordancia de persona y número en el verbo, lo que es el caso recto o nominativo. Necesitamos también la noción de papel semántico, de función semántica. En la nueva gramática de la lengua española está introducida en el apartado 1.12. Necesitamos también explicar que los sujetos pueden manifestarse formalmente de un modo u otro. Quiere decir que
Los sujetos pueden tener rasgos fonológicos, pueden pronunciarse o no pueden pronunciarse. Es decir, que los sujetos pueden ser tácitos o pueden ser patentes, pueden ser explícitos. Podemos leer el apartado 33.4. Para hablar de sujeto, también tenemos que hablar de que los sujetos ocupan una determinada posición sintáctica con respecto a otro elemento en la oración. Y también tenemos que hablar de que los sujetos de que los elementos que realizan la función sintáctica de sujeto pueden referirse a individuos de manera distinta, a los individuos cuando emitimos los enunciados. Es decir, que pueden tener referencia distinta. Todos estos elementos son elementos necesarios para entender la noción de sujeto. Por tanto, no podemos pretender que un estudiante entienda la noción de sujeto de manera automática, porque eso significaría que hemos sido capaces de enseñarle simultáneamente nociones referidas a todos estos elementos. Y esto no es posible. Cada una de estas nociones necesita una progresión, necesita que las expliquemos de manera separada. Y solamente cuando tengamos la conjunción de estas propiedades podemos verdaderamente ser capaces de hablar de sujetos, ¿vale? Bueno, la nueva gramática habla de dos concepciones de sujeto. En primer lugar, nos dice que las oraciones son unidades mínimas de predicación. Ponen en relación un sujeto y un predicado. El primero suele estar representado por un grupo nominal. En los pájaros volaban bajo. Y el segundo, el predicado, suele estar representado por un grupo verbal. Los pájaros volaban bajo. ¿De acuerdo? Bueno, hablamos, por tanto, de que las oraciones están compuestas por un segmento sintáctico que llamamos sujeto y por un segmento sintáctico que llamamos predicado. ¿De acuerdo? Esta es una definición, una caracterización de sujeto que hace mención a esta propiedad, a la posición sintáctica. Estamos poniendo en relación dos segmentos sintácticos, uno frente a otro. Estamos diciendo que la posición de sujeto se define con respecto a la posición de un predicado, o se define con respecto a la aparición de un predicado, de un grupo verbal. Ahora bien, los predicados en este sentido no son los únicos elementos, los grupos verbales no son los únicos elementos que pueden ser sujetos. Pueden ser predicados. No solamente los predicados no solamente los grupos verbales pueden ser predicados. Hay otras estructuras en las cuales también podemos tener predicados en este aspecto y pueden no tener naturaleza verbal, como en las exclamativas. Si nos vamos a este ejemplo de aquí, magnífico el partido de ayer. Magnífico el partido de ayer. Vemos que este sujeto se define de manera sintáctica como sujeto, de manera posicional como sujeto, porque lo estamos oponiendo a un predicado, en este caso a magnífico. Este predicado no es un grupo verbal, es un grupo adjetival y sin embargo no deja de ser un predicado en este sentido del que estamos hablando. El predicado, el segmento sintáctico que nos permite identificar un sujeto. Fijémonos en 8a. Las considero necesarias. En las considero necesarias también es un predicado que lo estamos oponiendo a un sujeto.
un grupo, en este caso un grupo adjetival, que lo estamos oponiendo a un sujeto. En este caso, el sujeto sería las. Por tanto, en las oraciones de 8a y 8b estamos oponiendo sujeto en términos de sujeto y predicado en términos de la posición sintáctica. Estamos diciendo que una oración es una unidad mínima de predicación en la que hay un sujeto y un predicado. ¿De acuerdo? El sujeto, según el glosario, es el segmento de la oración que se contrapone al predicado en una estructura bimembre. Semánticamente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el sujeto en esta entidad bimembre designa la entidad de la cual se predica algo. Por ejemplo, en el caso de magnífico del partido de ayer, en esta entidad bimembre formada por un sujeto y predicado, el partido de ayer es un segmento sintáctico que además tiene referencia. El elemento al cual refiere el partido es el elemento al cual le estamos predicando, le estamos asignando una propiedad, la de ser magnífico. ¿Vale? Pero no es la única caracterización de sujeto. El sujeto también se puede definir como una función sintáctica. El sujeto, según el glosario de términos gramaticales, también puede ser la función sintáctica que corresponde al argumento del verbo que concuerda con el verbo, cuando éste aparece flexionado en número y persona. En este caso, estamos haciendo mención a esta propiedad. La concordancia. ¿De acuerdo? En este caso, el sujeto es aquella función que corresponde con el argumento que está concordando en número y persona con el núcleo del grupo verbal, con el verbo. ¿De acuerdo? En este sentido, solamente los verbos tienen sujeto. ¿Vale? Pero los adjetivos no tienen sujeto, porque los adjetivos no concuerdan en número y persona con los... no es una función sintáctica en el caso de los adjetivos. ¿De acuerdo? Estas dos concepciones se manifiestan, por ejemplo, en Magnífico el partido de ayer, el segmento sintáctico de la oración que aporta información atribuida al sujeto en una oración bimembre. El significado aporta propiedades, estados, acciones que se atribuyen al sujeto. En esta oración, Magnífico el partido de ayer, hay sujeto en el sentido entendido como sujeto de predicación. ¿Vale? Y el predicado es el correspondiente magnífico. El segundo sentido, ¿de acuerdo? Bueno, en consecuencia, si hay dos nociones de sujeto, también hay dos nociones de predicado. Tenemos el predicado como segmento sintáctico que ya hemos visto, magnífico en este caso, y también predicado como la unidad léxica que expresa acciones, estados, procesos en los que intervienen uno o varios participantes. La manifestación sintáctica de los argumentos está determinada por las propiedades gramaticales de cada enunciado. Es decir, en este caso, predicado es una noción más abarcadora. Tenemos que explicar es un predicado, pero también explicación es un predicado. ¿De acuerdo? Explicar denota un evento en el cual son necesarios tres participantes. La persona que explica, lo que se explica y el destinatario de la explicación. La explicación también denota el mismo tipo de evento, que requiere los mismos participantes. El individuo que
realiza la acción de explicar. Lo que se explica y el destinatario de la explicación. Esos argumentos se pueden manifestar de muy distinto modo cuando construimos las oraciones. Si el predicado es un verbo, esos argumentos se van a manifestar en forma de funciones sintácticas. El segmento que va a denotar el elemento que expresa lo explicado en A se va a manifestar como el complemento directo. El segmento sintáctico que denota o que se corresponde con el argumento que ejecuta o que realiza la explicación se va a corresponder con el sujeto. Y el segmento sintáctico que expresa el destinatario de la acción se va a corresponder con el objeto, el complemento indirecto de explicar. ¿Cómo se manifiesta esa relación de sujeto como relación sintáctica entre un argumento y un predicado en el caso de que el predicado sea un verbo? Pues esa relación se manifiesta mediante la concordancia en persona y número. Explicó es un verbo que concuerda en persona y número con un sujeto, es decir, con la realización sintáctica de un segmento que incluye un elemento con el que concuerda en persona y número. Fíjense que en cambio María en la explicación del teorema a los alumnos de María no concuerda ni en persona y número. ¿Por qué? Pues porque aquí no tenemos sujetos en el sentido de sujeto como función sintáctica. A pesar de que María también sea el argumento que, digamos, realiza o más bien que María haga referencia al argumento que realiza la acción de explicar. ¿Vale? Bueno, cada una de estas propiedades que vemos aquí, el caso, el reflejo de la concordancia, la función semántica o papel temático, la manifestación formal, la posición sintáctica, la referencia, de los elementos que definen la noción de sujeto, se manifiesta en los casos que hemos visto, en los casos de sujetos no prototípicos. Por ejemplo, la profesora le prometió explicar la teoría. Explicar la teoría es un predicado en el sentido de un segmento sintáctico que forma parte de una oración, por tanto, que debe tener un sujeto dentro de una determinada o debe manifestar una relación de predicación con algún elemento. Un elemento, en este caso, tácito. Es decir, aquí tenemos un sujeto sin que haya concordancia de persona y número. ¿Cuál es el sujeto? Pues un sujeto en el sentido de sujeto de predicación. El sujeto y el predicado. Es un sujeto con predicado verbal, pero sin caso o concordancia de persona o número. También podemos tener sujetos con caso o concordancia de persona o número, pero sin manifestación fonológica. ¿Cuál es el sujeto de fueron detenidos 2 horas después? Pues el sujeto de fueron detenidos 2 horas después es el elemento que está desencadenando la concordancia de persona y número de fueron. ¿Cuál es ese elemento? Pues un elemento tácito. ¿De acuerdo? Ese elemento tácito puede hacer referencia, es como un pronombre que puede hacer referencia a otros elementos que aparecen en el discurso. Por ejemplo, en este caso particular, ese elemento tácito hace referencia a este elemento que ya ha aparecido en el discurso, hace referencia a los ladrones. Y entendemos aquí que los ladrones fueron detenidos 2 horas después, pero el sujeto de fueron detenidos no es los ladrones, porque los ladrones no está en la oración que tiene esta estructura bimembre entre sujeto y predicado. En esta oración bimembre, el predicado es fueron detenidos 2 horas después y el sujeto de ese predicado debe estar incluido dentro de esa oración. No puede estar fuera de ella. ¿De acuerdo? En este caso particular, el sujeto tácito, el sujeto que desencadena la concordancia, tiene una referencia definida, hace referencia a los ladrones.
En otros casos particulares, ese sujeto tácito no tiene una referencia definida. Por ejemplo, en el caso de llaman a la puerta, el elemento que desencadena la concordancia de persona y número, pero que no se manifiesta fonológicamente, es un elemento que tiene una referencia indefinida. Llaman a la puerta puede ser cualquiera o alguien, ¿vale? Decimos en este caso que tenemos una oración impersonal, ¿de acuerdo? O fijémonos en la UH se quiere a los estudiantes. En este caso, también tiene que haber un elemento que desencadene la concordancia de persona y número con el verbo. En este caso tiene que ser un elemento que desencadene la concordancia en persona y número. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Que en este caso, este elemento tácito siempre desencadena la concordancia en tercera persona singular. ¿A qué hace referencia este elemento tácito? Pues este elemento tácito hace referencia o tiene una referencia indefinida. En la UH, las personas responsables de la UH quieren a los estudiantes. ¿De acuerdo? Referencia genérica. Quien trabaja en la UH quiere a los estudiantes. En estos casos hablamos de oraciones unipersonales, ¿de acuerdo? Con sujeto pluriverbal. Es decir, oraciones impersonales porque el sujeto no tiene manifestación fonológica, pero que sin embargo ese sujeto que no tiene manifestación fonológica puede tener una referencia indefinida o genérica, ¿vale? Ese caso es muy distinto al de huele a podrido. En este caso también tenemos un sujeto. Tenemos un sujeto porque el verbo tiene una concordancia en persona, número, en persona y número, tercera persona singular. Ahora bien, a diferencia de los casos inmediatamente anteriores, en este caso, este sujeto que está desencadenando la concordancia no puede hacer referencia a ningún tipo de elemento del discurso. El sujeto de huele a podrido no refiere a nadie. En este caso, hablamos de sujeto de oraciones impersonales unipersonales, o de verbo meteorológico. ¿Vale? Bueno, todos estos sujetos nulos, son sujetos sin rasgos fonéticos, que sin embargo forman parte de la oración. Pueden interpretarse como un pronombre, como en fueron detenidos por la policía, como un indefinido, como en llaman a la puerta, o como un elemento genérico, como en la UH se quiere a los estudiantes. O puede interpretarse como un elemento que carece de significado, como huele a podrido. Lo que es importante es que la gramática de la RAE reconoce que estos sujetos tácitos podemos representarlos gramaticalmente mediante este signo. Es decir, que esta convención gramatical se puede utilizar a la hora de hacer análisis sintácticos en secundaria, porque es una convención gramatical que está reconocida por la teoría gramatical moderna que recoge la nueva gramática. ¿De acuerdo? El sujeto tácito es este símbolo, este elemento. ¿Vale? También los sujetos pueden estar en una posición no canónica. Fíjense, en el ganador del premio ha sido una escritora madrileña. ¿Por qué decimos que una escritora madrileña es el sujeto en este caso? Bueno, lo decimos porque la concordancia es tercera persona singular. Ahora bien, esa misma concordancia la tiene el ganador del premio, tercera persona singular. ¿Cómo decidimos que uno u otro elemento es el sujeto de la oración? Bueno, si en ambos casos realizan la concordancia. Bueno, pues porque si pronominalizamos por lo, sabemos que lo en las oraciones copulativas pronominaliza el atributo. Y si pronominalizamos por lo, el resultado es lo ha sido una escritora madrileña. Por tanto, sabemos que estamos pronominalizando el atributo. Una escritora madrileña es el sujeto. ¿Vale? Bueno.
Este es el tipo de ejercicio que podemos plantear en el estudio de secundaria, en el estudio gramatical. Están extraídos de este libro de Ignacio Bosque, Repaso de sintaxis tradicional, ejercicios de autocomprobación. Y son ejercicios de respuesta múltiple. Podemos plantear cuestiones como esta. En la oración, Juan dice que llamará, el sujeto de llamará es, y tenemos 4 opciones. Es Juan, puede ser Juan, no puede ser Juan, no existe, las anteriores son incorrectas. Les doy unos segundos para que reflexionen. Bueno, pues tienen que haber llegado a una respuesta como esta. La única respuesta es C, no puede ser Juan. Si la respuesta A no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no puede ser Juan, porque Juan no está dentro de la oración de llamará. ¿De acuerdo? Juan es el referente del sujeto tácito de la oración subordinada. Recuerden que el sujeto tácito de una oración subordinada se puede interpretar como un pronombre y por tanto tener una referencia que podemos recuperar discursivamente. Puede tener como referente a algo que ha aparecido previamente en el discurso, pero el sujeto no puede ser Juan, porque Juan no forma parte de la oración subordinada. ¿Puede ser Juan? Pues tampoco, porque el sujeto tiene que formar parte de ella. No existe. No es una respuesta válida, porque todas las oraciones tienen sujeto. Las opciones anteriores son incorrectas. Pues tampoco puede ser, porque hay una opción que es correcta. De ningún modo el sujeto puede ser Juan. ¿De acuerdo? El sujeto de llamará es, como ustedes han adivinado, un sujeto tácito que representamos mediante el símbolo de conjunto vacío, que puede tener una referencia definida recuperable en el discurso lingüístico, Juan, o tener una referencia que puede estar en el discurso extralingüístico. Podemos estudiar casos de ambigüedad. Fíjense. A ver, Mafalda, ¿dónde está el sujeto de la oración se enriqueció de la noche a la mañana? Respuesta de Mafalda. Seguramente en la política, señor. Bueno, la respuesta de Mafalda desde el punto de vista gramatical es incorrecta, porque los sujetos tienen que estar dentro de la oración. Por tanto, el sujeto de se enriqueció de la noche a la mañana tiene que ser un sujeto tácito. ¿De acuerdo? Lo que está haciendo Mafalda es jugar con el significado de la palabra oración. Perdón, con la palabra sujeto. Bueno, fijémonos en la siguiente oración. Llegará el lunes. Aquí podemos plantear a los estudiantes el siguiente problema. Lee con atención el ejemplo y explica con tus posibles palabras los posibles significados. Llegará el lunes. Si las palabras llegará, él y lunes significan lo mismo en ambas lecturas, ¿a qué crees que se debe la ambigüedad? Bueno, esta es un ejercicio que nos permite, digamos, trabajar algunas de las competencias de las que hemos hablado antes. Observar, describir y describir. Es decir, observar, establecer un paradigma y describir ese paradigma de manera sintética. Observamos que la oración tiene 2 interpretaciones. El día lunes llegará después del domingo. ¿Vale? Y cierta persona llegará el lunes. Bueno, que esta secuencia con las mismas palabras pueda tener 2 interpretaciones depende precisamente de lo que hemos hablado antes, de la composicionalidad de la gramática, de la sintaxis. Dependiendo de cómo compongamos el sujeto, vamos a tener una interpretación u otra. Si el sujeto es el lunes, vamos a tener una oración en la cual el sujeto aparece pospuesto a la oración.
y tendremos la interpretación en la cual llegará es el predicado y el lunes es el sujeto de predicación. Al referente del lunes, que es un día, le estamos atribuyendo la propiedad de que vendrá, de que llegará, de que se cumplirá, de que su hoja del calendario llegará. En cambio, si el lunes forma parte del predicado, estamos diciendo que el referente del sujeto tácito, quien quiera que sea, llegará ese día del calendario. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Vamos a hablar un poco del objeto. Bueno, pues el objeto plantea exactamente los mismos problemas que plantea la noción de sujeto. Aunque pensamos que la noción de complemento directo es una noción simple, en realidad es que es una sola cosa. Los complementos directos son simultáneamente varias cosas. En primer lugar, es un elemento que está seleccionado por un verbo transitivo y es obligatorio. En segundo lugar, es un elemento que suele ser categorialmente un segmento que es un grupo sintáctico o una oración. En tercer lugar, lleva la preposición a cuando es animado y definido. En cuarto lugar, recibe la acción del verbo y responde a la pregunta ¿qué? En quinto lugar, se sustituye por un pronombre de acusativo. Y en sexto lugar, se convierte en sujeto de pasiva. Bueno, todas estas propiedades hacen de algo un complemento directo. Y para ser complemento directo, o ser complemento directo es ser alguna de estas propiedades. ¿De acuerdo? La noción de complemento es compleja. Fijémonos en estas secuencias. Siempre come pronto. Vivió una vida interesante. El piano pesa mucho. Precede el nombre al adjetivo. La escuela forma al ciudadano responsable. Bueno, ¿tenemos complementos directos, sí o no? Pues fíjense, en 23A siempre come pronto. Tenemos que estamos, digamos, no estamos respetando la propiedad 1. Un complemento directo que aparentemente no es obligatorio. B. Vivió una vida interesante. Un complemento directo que aparentemente está seleccionado por un verbo que no es transitivo, como vivir. El piano pesa mucho. Aquí tenemos un complemento directo que aparentemente no es un sintagma nominal. Lleva la preposición a cuando es animado y definido. Precede el nombre y al adjetivo. Aquí tenemos un complemento directo al adjetivo que lleva la preposición a y sin embargo no es animado. No es animado. La escuela forma el ciudadano responsable. Aquí tenemos un complemento directo que no lleva la preposición a pesar de ser animado y definido. Eso quiere decir que la noción de complemento directo es compleja, es decir, que no podemos explicar lo que es un complemento directo explicando simultáneamente las 4 propiedades o las 6 propiedades, sino que tenemos que ir de manera gradual, progresiva. ¿Qué conceptos son necesarios? Pues, en primer lugar, que ser complemento directo es una función sintáctica. ¿De acuerdo? Es decir, que para que tengamos complementos directos tenemos que tener verbos. ¿Vale? Verbos transitivos. Y además los complementos directos son elementos argumentales. Los complementos se relacionan sintácticamente con un núcleo. Los argumentos se relacionan semánticamente con un núcleo. Por ejemplo, fijémonos en estas secuencias. Duró 2 horas. Una duración de 2 horas. 2 horas. 2 horas es el complemento. 2 horas es complemento en los 3 casos. En 2 horas, perdón, en duró 2 horas, 2 horas es complemento de durar.
En una duración de 2 horas es complemento de duración. Y en 2 horas, en durante 2 horas es complemento de durante. En todos los casos, 2 horas es el argumento interno del predicado correspondiente. Ahora bien, esos predicados, esos complementos se manifiestan de manera distinta según las propiedades léxicas, según las propiedades sintácticas de los elementos con los cuales se combinan. Si se combina con un 2 horas va a ser un complemento directo. Si se combina con un sustantivo, 2 horas va a ser un complemento del nombre. Y si se combina con una preposición, 2 horas va a ser el término de una preposición. ¿De acuerdo? Es decir, que estos casos ejemplifican que podemos tener complementos aunque no tengamos complementos directos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tenemos complementos directos aunque el verbo sea transitivo y no sea obligatorio, como Melania lee, come, cocina todos los días? Bueno, en este caso, el complemento directo queda sobreentendido por el significado del verbo. Lo que tenemos aquí es que los complementos directos omitidos designan entidades prototípicas a las cuales se les aplica el predicado correspondiente. Juan lee todos los días es Juan lee entidades prototípicas que se pueden leer todos los días, como por ejemplo periódicos. ¿De acuerdo? Juan come todos los días, el sujeto omitido designa una entidad prototípica, perdón, el sujeto no, el complemento directo omitido, designa una entidad prototípica, algo, ¿de acuerdo? La comida, por ejemplo. Estos verbos no adoptan es decir, no adoptan un significado diferente cuando tienen complemento directo y cuando expreso y cuando no lo tienen. Fíjense que podemos decir Carola lee todas las noches, pero no sé qué. Este qué lo estamos interpretando como referido a un verbo. Es el objeto directo de un verbo. ¿De qué verbo? De leer. ¿Vale? Estamos estableciendo un paralelismo con el verbo leer que aparece aquí. Por tanto, si que es el complemento directo de un verbo omitido como es leer, aquí lee también tendrá que tener un complemento directo omitido, de igual modo que el verbo omitido aquí tiene un complemento directo. Es decir, que leer sigue siendo un verbo transitivo. ¿Por qué lo sabemos? Porque un verbo intransitivo no puede legitimar a qué como complemento directo. Carola sonrió, pero no sé qué. Y aquí no podemos suponer que estamos omitiendo sonreír. ¿De acuerdo? Bueno. Fíjense en este tuit. Fumar puede matar al hijo que espera. Y hacía un tuit un usuario. Si fuméis, no lleguéis nunca tarde a buscar a vuestros hijos. Bueno, el tuit está explotando precisamente la ambigüedad de el sujeto de, o más bien la ambigüedad del pronombre relativo que. El pronombre relativo puede ser el sujeto de esperar y, por tanto, lo que estamos omitiendo es un complemento directo. Fumar puede matar al hijo tal que alguien está esperando un hijo, o bien el pronombre relativo puede ser puede tener como antecedente, puede ser el sujeto de esperar. Fumar puede matar a la persona que está esperando, que en este caso es un hijo. De ahí la ambigüedad. Bueno. Hablamos de acusativo interno. Hablamos de acusativo interno cuando
si no tenemos complementos restrictivos. Fijaros que fíjense que no podemos omitir comida en come comida. En come comida. Tenemos que especificar, restringir come comida japonesa. No podemos decir vivió una vida, pero sí podemos decir vivió una vida interesante. ¿Vale? Otra de las propiedades del complemento directo. Carácter definido de los pronombres con los cuales se realiza la sustitución. Es decir, que los pronombres que nos sirven para sustituir al complemento directo son pronombres acusativos que, sin embargo, tienen otra propiedad gramatical, es que son definidos. Y, por tanto, no vamos a poder utilizar esta prueba para identificar los complementos directos que sean indefinidos. ¿Vale? Por ejemplo, fíjense en esta secuencia. ¿Has traído libros? Respuesta. No, no los he traído. Imposible. Sin embargo, está bien decir no, no he traído. ¿Quiere decir esto que como no hemos podido sustituir libros mediante el pronombre acusativo los, libros no es un complemento directo? No, porque libros tiene algunas de las propiedades que sirven para definir los complementos directos. Por ejemplo, el hecho de que sea obligatorio. El hecho de que ¿cuál más? Vamos a mirar, recuperarlas aquí para que las tengamos todas. El hecho de que categorialmente sea un sintagma nominal. El hecho de que categorialmente esté sustituido por un verbo transitivo. El hecho de que responda a la pregunta qué, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, que a pesar de no poder ser sustituido por el pronombre, sigue siendo un complemento directo. ¿Qué sucede? Que en este caso los sintagmas nominales sin determinantes se interpretan de manera inespecífica y, por tanto, para sustituirlos no podemos recurrir a pronombres definidos, sino tenemos que recurrir a pronombres indefinidos. ¿Vale? Bueno, un caso muy similar lo plantean los verbos de medida. Fíjense, el armario cuesta 500 euros. Bueno, no podemos pronominalizar 500 euros mediante el pronombre acusativo los. El armario los cuesta. ¿Quiere esto decir que 500 euros no es un complemento directo? Pues si la noción de complemento directo es una noción primitiva y que no podemos descomponer, habría que decir no, no es un complemento directo. Ahora bien, sabemos que la noción de complemento directo es una noción que podemos descomponer. En este sentido, 500 euros es un complemento directo porque es un complemento de costar. Es un argumento interno de costar. Costar es un verbo transitivo y necesita un argumento interno. ¿Vale? Es un sintagma nominal. ¿De acuerdo? Y es un sintagma nominal que no es definido ni animado. Por tanto, no necesita la preposición a. Luego, todos los otros requisitos de complemento directo los cumple. Por tanto, podemos decir con seguridad que es un complemento directo. ¿Y por qué no es posible pronominalizarlo? Pues porque la naturaleza cuantificativa de los complementos de los verbos de medida está en conflicto con las propiedades de los pronombres de los acusativos átonos, pero no porque no sea complemento directo. ¿Vale? Una cuestión similar la plantea el armario pesa mucho, que tampoco podemos pronominalizarlo por lo. ¿Vale? Pues en este caso tenemos algo muy parecido. ¿Quiere esto decir que mucho no es un pronombre, no es un complemento directo de pesar? Bueno, pues si el complemento directo fuera una noción no descomponible en elementos más pequeños, habría que decir no, mucho no es un complemento directo porque no lo podemos pronominalizar. Ahora bien, sabemos que ser complemento directo es una noción compleja, que puede tener alguna de las propiedades de lo que es ser un complemento directo, pero puede ser que no tenga otras.
¿De acuerdo? Bueno, en este caso, los pronombres de acusativo son definidos y son pronombres. Por tanto, ser pronombre es ser un sintagma nominal, un grupo nominal. Y el problema que tenemos aquí es que no está claro que mucho sea bien un pronombre o bien un adverbio. ¿De acuerdo? Si es un pronombre neutro y significa mucha cantidad, es un pronombre neutro que es indefinido y por tanto no lo vamos a poder sustituir por los pronombres neutros como lo. Y si es un adverbio, no lo podemos sustituir por un pronombre porque los pronombres no son sintagmas nominales. Perdón, no son adverbios, perdonad, no son adverbios. ¿De acuerdo? De hecho, como podéis comprobar en la gramática de la RAE, no hay acuerdo sobre si estos elementos como mucho, como pesa, son pronombres o adverbios. Los cuantificadores, perdón, elementos como mucho, como algo, bastante, nada, porque pueden modificar, pueden ser pronombres o adverbios, es decir, pueden construirse como complementos, ¿de acuerdo? O bien pueden construirse como modificadores. Y es difícil la elección entre uno y otro, ¿vale? Podemos plantear, por ejemplo, a los alumnos ejercicios de reflexión gramatical sobre el significado. Fíjense, el saco fue pesado por la frutera y 10 kilos eran pesados por el saco. ¿Qué explica el siguiente contraste? Bueno, os damos 10 segundos o 20 segundos para ver qué explica el siguiente contraste. Bueno, obviamente que los verbos de medida como costar, durar, pesar, tardar, valer, carecen de variantes pasivas, lo cual no quiere decir que no tengan complemento, directo. Carecen de variantes pasivas porque son verbos de estado, ¿vale? Cuando llevan complementos de medida, como 10 kilos. Ahora bien, esos mismos verbos, cuando llevan complementos directos que no son de medida, como el saco, ya no designan estados, sino procesos o actividades, o más bien actividades. Y en este caso podemos construir la pasiva sin ningún problema, a pesar de ser el mismo verbo. La única diferencia es el tipo semántico del complemento. ¿Vale? Conclusiones generales que quiero destacar. Como hemos visto, la gramática es un sistema complejo y composicional. El significado de una expresión compleja está determinado por el significado de sus partes, es decir, por los elementos léxicos, las piezas léxicas. Y cuando estas piezas léxicas se combinan entre sí, la sintaxis, eso va a determinar un significado u otro. Lo veíamos con el saco pesa mucho. El saco pesa mucho puede ser que el saco pesa mucha cantidad o el saco pesa extraordinariamente. Dependiendo de cómo esa pieza léxica la combinemos como un objeto directo o como un modificador, vamos a tener una interpretación u otra. Y la gramática es un sistema complejo y composicional también en otro sentido. En el sentido de que los conceptos gramaticales que solemos manejar en el aula de secundaria, pero también en el aula universitaria, los solemos considerar primitivos, como una sola cosa. Y en realidad no son así. Se pueden descomponer en elementos más elementales, en elementos elementales. Ser sujeto no es una cosa, sino que son varias propiedades simultáneamente. Y cada una de esas propiedades nos da una de las características de ser sujeto. Ser objeto no es una sola cosa. Y cada una de las características de ser objeto nos da una de las características de lo que es ser complemento directo.
De tal modo que no podemos pretender enseñar lo que es ser un sujeto o ser un objeto de una manera holística, de una manera instantánea, sino que necesitamos una progresión, ir introduciendo cada uno de los elementos que forman parte de la noción de sujeto de manera gradual, de tal modo que una vez que hayamos pasado por todos los estadios podamos llegar a la conclusión de lo que es un sujeto. Porque no estamos interesados en etiquetar lo que es un sujeto, etiquetar lo que es un complemento directo. Lo que estamos intentando es entender lo que es un sujeto, entender lo que es un complemento directo. ¿De acuerdo? Si queréis referencias, están en la presentación, las podéis consultar. ¿De acuerdo? Podéis volver a ellas en la grabación de la sesión. ¿Vale? Pues nada más, muchas gracias.